El profe Morales con Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Alejandro. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bien, profesor, bien en lo que cabe, en lo que va quedando del país. Sí. Aquí vamos bien, puesta abajo en la rodada de Venezuela. Bueno, las noticias que tienen, la verdad que nos sorprenden tanto, nos impactan cada día, ¿no? Sí. Por eso me imagino que cómo tú la vas recibiendo directamente en Venezuela y cómo la recibe el pueblo que te rodea ahí. Estas noticias, a mí me da la impresión, Alejandro, que hay, he sabido, yo no quiero repetirla de vuelta, pero me da la impresión que hay una mafia, tanto económica como una mafia intelectual. O sea, hay algo que juegan, ganan millones de dinero y ¿aló? Parece que ¿Sí? hay una interferencia, perdona que hay una interferencia. Pero aquí estamos. Quiero decirte, ¿cómo es posible que toda esta gente esté jugando con el sufrimiento de millones de personas? Sí. Eso que usted define bien como esa mafia intelectual es algo que hemos ya descrito en otras oportunidades. Por eso es que el control que viene ejerciendo Castro dentro del país es algo muy viejo. Aquí nosotros tenemos que romper con todo el establishment político, comunicacional, cultural, que ha deformado a la nación. Hace tiempo, profesor, recuerdo que le mostraba a ustedes esa carta, ese manifiesto a Fidel Castro, un manifiesto de bienvenida a Fidel Castro, donde 911 ductores de la nación se arrodillan ante él y lo reconocen como un gran estadista. 30 años después que ya 30 años Fidel llevaba sometiendo a Cuba y ya llevaba varias invasiones militares contra Venezuela. Esta casta degeneradora de opinión, esta casta formadora de formadores, hizo eso. Se le arrodilló a Fidel Castro de una manera impresionante y nos dejó el país de hoy. Estamos hablando de que eran los principales rectores de las principales universidades del país, los decanos de las principales escuelas de comunicación social, escuelas de arte, escuelas de educación. Todo esto fueron deformando a toda una nación y hoy estamos pagando mucho de eso. Estamos pagando toda una casta influenciada por un proceso político que lo que ha venido es adormeciendo a la sociedad. Entonces una sociedad que perdió su fondo por el cuidado de una forma para aceptar algo que es intolerable, que simplemente es la entrega de la nación. Cuando ese liderazgo, como ese liderazgo político, social, cultural, tiene esa influencia tan fuerte en la población, usted va quedando con esta población que hoy está quebrada espiritualmente, moralmente, es una población que no termina de reencontrarse con la esencia del ser venezolano, que no termina de reencontrarse con la esencia propia de un ser humano, un individuo que lucha por lo suyo, que busca crecer, que busca avanzar, que busca la libertad. Entonces te quedaste con un ser humano empequeñecido, chiquito, que se conforma con la miseria, que emprende a disfrutar de esa miseria y sale hoy a la calle a protestar pidiendo algo tan básico como comida. Y se quedan en la comida. Claro que se tienen que pedir comida porque hay hambre, porque cada vez hay más hambre, pero no logra entender que lo que tiene que existir es libertad. No logra entender que si logra conseguir de nuevo la libertad, podrá producir, podrá crecer, podrá desarrollarse, podrá tener futuro. Gracias a ese trabajo que creó esa mafia intelectual que quebró el espíritu del venezolano, es que Venezuela ha llegado a estos niveles. Ahora, fíjate, a mí me puedo decirte que, como te decía el otro día, uno puede luchar no, uno puede comunicarse, informar, puede uno llegar a integrarse con una sociedad. Pero como bien tú dices, si aquellos que están moldeando la sociedad apoyan un tipo de economía que los va a llevar en el futuro a su autodestrucción, pero no tienen
no razonan como para poderse darse cuenta que si uno gasta lo que acumularon, llega el momento que no hay nada. Podrá durar un tiempo, 2 tiempos, pero después esa acumulación de dinero tiende a no haber nada, y si no hay nada, no se puede poner cosas a producir, ni se puede ayudar a esa gente tan humilde como se ayudaba antes. Y va más allá de eso, porque si algo ha logrado el régimen, no solo es acabar, gastar con más allá del dinero, sino agotar lo que produce el dinero, acabarlo. Este es un régimen que vino desde el inicio del proceso chavista, a acabar con la industria. La poca industria establecida en Venezuela, la poca industria no petrolera, se la fue consumiendo, la fue expropiando desde el principio. Cuando el mundo vio aquellas imágenes de Chávez caminando por el centro de Caracas gritando "exprópiese", ya llevaba 7 años expropiando, acabando con toda la fuerza industrial real de la nación. Ya lo venía haciendo mucho con el aval de los que se están vistiendo como opositores. Ese proceso de ir acabando, de ir minando toda la industria para acabar con cualquier fuente de producción, lo instituyó Chávez desde el inicio. Entonces lo que Maduro viene siempre siendo la continuación de lo que hizo Chávez. El acabar con cualquier posibilidad de producción más allá de lo que hace el Estado. El Estado hace suficiente para poder esclavizar a esa sociedad, pervertirla y volverla totalmente mendiga. Pervertirla, por supuesto, a través de los distintos esquemas de corrupción. Vamos a hacer un pequeño paseo, profesor. Lo primero que atacó Chávez, lo primero que buscó Chávez generar ese proceso de destrucción, de envilecimiento, fue la Fuerza Armada, algo que él conocía bien, venía de ahí, y aprovechó de manera clara: voy a pervertirla y voy a quebrarla. Lo primero que hizo fue generar distintos planes masivos. Generó 2 planes, uno que se llamaba el Plan Pro Patria y el otro el Plan Bolívar 2000, donde aprovechó de contaminar a todo el alto mando militar de aquel entonces, corromperlo de una manera salvaje, que se enriquecieran de una manera salvaje, para que tuvieran una serie de compromisos de una vez con el gobierno. Gracias a eso pudo manejar el aparato de lo que le sucedió el 11 de abril, cuando la sociedad salió a la calle y le puso fin. El 11 de abril del 2002, millones de venezolanos salieron a la calle destino Miraflores, y perdió el apoyo de un sector de la Fuerza Armada y se vio fuera del gobierno, tuvo que abandonarlo, dejó un vacío de poder por aquel momento frente a una sociedad que avanzó. Pero él ya había sembrado una estructura que le obedecía por debajo. Una serie de comisarios políticos ya habían entrado dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Ya habían deudas grandes que Chávez fue cobrando mientras todavía tenía a sus operadores políticos moviéndose en lo que sucedía la noche del 11 de abril y durante el día 12, que es lo que lo trae al poder. Lo sostiene en el poder la parte militar y lo sostiene y lo trae al poder una parte política que no quiso hacer lo correcto con lo que tenía en la mano. En la mano tenía la libertad de la nación. Mucha gente en la parte militar que se alzó no se tomó en serio lo que se hace. Usted dio un golpe de Estado, por lo tanto, toma el poder. Otra gente pusieron grandes doctos de las leyes y de la parafernalia política, empezaron a jugar con tesis de vacíos de poder, los cuales abandonaron las necesidades reales de lo que se tiene que hacer cuando se toma un gobierno, y llegamos a esto. Pues Chávez envileció la Fuerza Armada respondió a favor de Chávez en su momento. Después Chávez vino a envilecer el sector económico de la nación, dando inmensas negociaciones de bonos, inmensas negociaciones salvajes con el control cambiario. Ese mismo control cambiario ayudó a envilecer a la clase media venezolana con el cuento de los cupos de los dólares, porque te permitía comprar un grupo de dólares a precios realmente ridículos, estimulando viajes sin sentido, lo que fueron los raspacupos, que era la gente que lograba salir del país a viajar y lograba comprar hasta $4,000 en el inicio a un precio, digamos, un 200% menos del valor real del dólar. ¿Qué trajo eso? Trajo una perversión y una necesidad de corromperse a nivel nacional. Esa corrupción
a que Chávez fuese también medrando a la sociedad y convirtiéndola en el bagazo de sociedad que es hoy. Esa ayuda de esos intelectuales que sembraron el desperdicio de la sociedad, que mataron el espíritu del venezolano, más el envilecimiento, más el embrutecimiento que estimuló Chávez con una inmensa dosis de resentimiento. Tenemos una sociedad hoy que perdió el norte, una sociedad que no logra amalgamarse en pro de la libertad y una sociedad que no entiende un mensaje de libertad, que se queda hoy en el mensaje de pedirle comida al gobierno y eso no es bueno. La sociedad tiene que aprender a pedir respeto, libertad, desarrollo y cuando entienda que ese debe ser su norte, pedirle libertad, encontraremos la salida a esto. Ahora, la noticia que estamos recibiendo es cada vez más desastrosa, podemos decirlo de esta manera, porque sé que hay buques que se están llevando petróleo a Venezuela, a PDVSA, desde acá de los Estados Unidos. Hay 6 buques esperando descargar, pero el gobierno no le paga ese petróleo y no pueden descargarlo en Venezuela. Y me he enterado que estas compañías lo que van a hacer ahora es, ya no pueden esperar más porque hace meses que están esperando descargar los buques porque el gobierno venezolano no les paga. Y esos 6 buques van a ahora ganar una licitación internacional y van a ser muy probablemente llevados a otro lugar, pero yo creo que Venezuela necesita ese petróleo para cumplir con sus compromisos porque PDVSA no está produciendo el petróleo suficiente. No, pasamos de ser uno de los principales suplidores de petróleo de los Estados Unidos a ser el primer cliente de gasolina de los Estados Unidos. Pero como no lo pagamos tampoco nos vamos a quedar sin eso. Lo que está haciendo el régimen es destruir a la nación. Eso es lo primero que tenemos que entender todos. Esto no es un gobierno que gobierna mal o un mal gobierno. Esto es un gobierno que metodológicamente destruye a Venezuela, entregó la soberanía, permite la convivencia con la guerrilla colombiana en el país, entregó todo. Venezuela ya no tiene mayores reservas en oro, Venezuela no tiene absolutamente nada de Venezuela. Nosotros perdimos la nación y la perdimos por la metodología impuesta por un régimen que obedece las instrucciones de Cuba. Esa es la realidad de lo que nosotros vivimos. Y frente a esa realidad que es evidente, que es palmaria, que no es de ahorita la puede ver hasta un niño chiquito que ve la realidad y dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo llegamos a esto? Y se harán muchísimas preguntas. Pero el asunto es que esas alertas se dieron tempranas, profesor. Cualquiera que hubiese tenido un poquito de deseo de velar por su país, se hubiese dedicado un minuto antes de las elecciones de 1998 y de llevar a Chávez al poder, a ver las declaraciones de Chávez en La Habana en 1994. Chávez, cuando sale de la cárcel en 1994, gracias a una maniobra asquerosa que hizo Rafael Caldera y como presidente de Venezuela en aquel entonces y anuló los juicios y lo dejó salir de la cárcel, lo primero que hace Hugo Chávez es ir a La Habana, donde es recibido por Fidel Castro con honores de jefe de Estado, va a la Universidad de La Habana y da un discurso. Ese discurso, profesor, estuvo a la mano de cualquier venezolano pudo verlo, cualquier venezolano que tuviera interés por su país podía verlo, cualquiera de esa mafia intelectual que hubiese querido de verdad Venezuela, se lo hubiese mostrado al país y le hubiese dicho al país, este personaje es nocivo. Los que dijimos desde el principio, este personaje es nocivo, esa mafia intelectual nos hizo mutis, le hizo silencio, vetó la verdad, y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Lo que Chávez dice en ese discurso de La Habana es cómo va a destruir a la nación, cómo la va a hacer ruinas y cómo va a convertir al venezolano en un esclavo de Fidel. Eso es lo que va dejando claro en el fondo de ese discurso. Entonces, si nosotros tenemos claro que el proceso que hace este régimen es destruir una nación, ¿cómo es posible que los que fungen de oposición, que también están liderados por esa mafia intelectual, no hablen al país? No lo hacen porque están liderados por esa mafia intelectual. Están bajo esa misma rosca, bajo ese mismo encanto socialista que ha permitido que llevemos 17 años de esto. Porque hay una cosa que es
muy importante recordar, profesor, son 17 años de destrucción de la nación con el mismo trabajo, porque mucho de lo que hace hoy la oposición, tanto política como comunicacional, es querer endosarle este desastre estrictamente a Maduro. Maduro es una consecuencia directa de Chávez. Maduro está en el poder por Chávez, está bajo el aval político que le dio la oposición y el aval que logró la oposición mediante la legitimación del voto, de ese voto en un aparato político viciado, controlado, totalmente manipulado, que hace posible que hoy, a pesar de esa avalancha gigantesca de votos de diciembre, esa avalancha que le dio aquella celebración a la oposición del 6 de diciembre, donde tenían los famosos 2/3 de la asamblea y un control omnímodo del país, hoy no son nada, no tienen nada. Fue la jugada maestra de Fidel Castro, como bien lo señaló Juan Carlos Sosa Purba en su momento. Lo que hizo Castro en ese momento fue ganar el tiempo preciso, vestir de democracia y darle toda la legitimidad al gobierno de Maduro, al gobierno chavista, que siga minando la nación. Bueno, fíjate qué interesante. Acá podemos decir que hay personas o grupos económicos que realmente también provocaron el hecho. El hecho no solo fue provocado, y lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos es lo mismo que pasó al inicio en Venezuela. En este momento los grupos económicos, la gente que tiene mucho dinero, estamos hablando de millones, que hay muchos en los Estados Unidos, que incluyen las grandes compañías, no saben que si siguen en la condición que están actuando en este preciso momento, en donde el ciudadano norteamericano no recibe un aumento del salario mínimo de hace años atrás, y lo ponen a un sufrimiento de tener 2 o 3 trabajos, son los propios individuos que son los que tienen el dinero, los que provocan la reacción de la gran mayoría del pueblo, y de esta manera después se le empiezan a echar la culpa uno a los otros por la forma política, porque están apoyando a alguien que son los socialistas que van camino al comunismo. El socialismo es el camino al comunismo. Sin duda. Y entonces, ¿cómo tú vas a decir que en este momento Sanders está apoyado por quién? Por Maduro. Me estás diciendo las grandes compañías, los bancos, las grandes compañías, los grandes bancos de los Estados Unidos, los políticos de los Estados Unidos, están permitiendo que el hombre común, el dueño del país, entre en un sufrimiento y una crisis de no poder mantener su familia y de perder sus propiedades y de perder lo que ganó. Porque entonces, ¿quién tiene la culpa? La tienen los grandes empresarios en este momento en los Estados Unidos, que no solo tienen que cuidar su dinero, sino tienen que cuidar el bienestar donde están. Eso lo hacía Estados Unidos hace 15 años, pero desde que entró estos políticos socialistas, están logrando la misma cosa de deteriorar los Estados Unidos, porque el pueblo, y te vas a ver como mucha gente está indicando que está votando a Sanders, que es el camino al comunismo, literalmente, pero lo apoya. Y tú dices, pero ¿cómo? Gente que supuestamente razona, gente que le gusta el cash, gente que está supuestamente tienen un nivel de vida extraordinario, mejor que en cualquier otro lugar, pero le están haciendo la vida imposible. ¿Y quiénes son los que le están haciendo la vida imposible? Son los propios empresarios. Es el propio gobierno. Fíjate que en este momento Obama acaba de declarar ayer de que va a apoyar, si lo apoyan todos los países, para ir a socorrer a Venezuela. No están diciendo de cambiar a este individuo que es un enfermo mental. No. Le está diciendo que le va a mandar para socorrer, o sea, para extender esta crisis de sufrimiento del gobierno, del pueblo venezolano.
Y es que parte, es ese liderazgo absurdo en todos los sentidos, profesor. No, ahorita tenemos a uno de estos grupos que hacen vida en la supuesta oposición, desarrollando algo que es importante frente a la crisis que estamos viviendo, un canal humanitario para que puedan llegar a medicina. Porque, como conversábamos la semana pasada, los niños mueren, la gente muere, aquí no hay medicinas, no hay cómo hacer una atención médica primaria, es una cosa salvaje lo que estamos viviendo realmente. El asunto es que es bien importante entender que si dedicásemos ese esfuerzo a conseguir la libertad, el canal humanitario sería esa libertad. Si nosotros dedicásemos ese esfuerzo a poner fin a esta barbarie y reconstruir la nación, si quisiéramos ponerle freno a eso y no buscar esfuerzos en intentar poner pañitos calientes que van dejándole oportunidades al gobierno, no hay manera. Es importante, porque eso mismo que está diciendo Obama, eso que se señalaba, no va a haber manera de generar ningún tipo de ayuda a Venezuela si no se le consigue a Venezuela la libertad. Todas las ayudas, todo ese tipo de dádivas que pueda dar el mundo para la supervivencia del venezolano frente a la crisis humanitaria que está viviendo, van a tener que ser controladas por el régimen. Y cuando el régimen tenga el control de eso, seguirá siendo el dador. Ese hombre que nada más podrá, ese padre al cual se le teme, pero se le honra porque es el que te da de comer, pues. Y eso es hacia donde van a convertir el régimen chavista si no se le pone un fin. Es tan básico como eso. Si no se consigue la libertad de Venezuela, cualquier canal o ayuda humanitaria que llegue hacia el país, lo que hace es reforzar la estructura gubernamental. Es un gobierno que se preparó para esto, que edificó una estructura para esto, para someter a la población, para hacer que la población se pierda. Hace tiempo, profesor, uno vivía explicando esto desde el 98, en el 2000, en el 2002, y explicándole al país que tenía que alzarse y poner fin a esta cosa. Y grandísimos sectores de la sociedad te decían, no chicos, yo no me meto en política, porque si yo no trabajo, no como. Y ese país se volvió apático y fue dejando que la estructura socialista fuese tomando y permeando hasta el más mínimo nivel de la sociedad. Y hoy simplemente tú no te metiste en política y hoy no comes. No comes porque nada más se va a comer lo que la tiranía ordene, lo que la tiranía te permita llevarte a la boca, lo que la tiranía te permita a través de los distintos mecanismos, a través de las nuevas cartillas de razonamiento virtual que estamos viviendo, a través de la entrega de bolsas de comida, donde nada más vas a poder comprar lo que la tiranía le dé la gana con el que tú comas y en el tiempo en que tú comas. Bueno, fíjate, pero fíjate, el país tuyo se le dijo a la gente, se le dio la copia que estaba pasando en Cuba. No es que no se le haya explicado a la gente lo veía, la tenía la prueba no muchas millas del lugar, y estaba viendo lo que había pasado con un país. Ahora, el propio país lo compró a los cubanos. Y fíjate que las Fuerzas Armadas fueron tomadas por los cubanos. En estos momentos, la inteligencia que manipula a Maduro no es Venezuela, es Cuba. ¿Por qué es Cuba? Porque este hombre que gobierna Venezuela no tiene luces más que, yo diría que es un individuo, es un estúpido, un mogólico, es un individuo enfermo y que no tiene luces. No tiene luces para pensar. Maduro no tendrá las luces, igual que Chávez no las tendría muchísimas, pero sabe, el titiritero sabe lo que está haciendo. Yo quiero es muy importante que todos tengamos conciencia de esto. Maduro fue puesto por Chávez, por supuesto, en su momento, constituyente. Maduro es uno de los firmantes de esta aberrante constitución que rige a Venezuela desde 1999. Y después de eso, Maduro fue durante 2 años presidente del Parlamento, de este mismo esquema de Asamblea Nacional. Maduro, el cargo que hoy ocupa Ramos Alú, lo ocupaba Nicolás Maduro y lo ocupó 2 años. Después lo ocupó la esposa de Nicolás Maduro 2 o 3 años más. Y después Nicolás Maduro fue canciller, profesor. Fue canciller de la República de Venezuela durante 6 años. El canciller que ha durado más tiempo en la historia republicana de Venezuela. Y después fui vicepresidente 1 año.
Ese hombre que la gente, que se muestra sin mayor censo, sin mayor capacidad intelectual, lleva cogobernando el país durante mucho tiempo. Ha sido uno de los títeres favoritos. Fue un hombre formado, estructurado en La Habana. Y eso es lo que Fidel o los Castro necesitaban. Eso es lo que la revolución necesita. Un hombre fiel a la revolución. Y eso lo es Nicolás Maduro. Entonces, allá que tenga su escasez intelectual o que pueda hacer lo que sea, es un títere perfecto. Y Sirve, es ese valor sirve. lo que está allí. Sirve. Y no Claro. los tomen y no se deseche. Este Stalin tropical, que es Nicolás Maduro, está allí y está acumulando cada vez más y más poder. Y lo ha hecho de manera consciente y lo ha hecho muy bien llevado. Vuelvo a repetir, 2 años presidente del Parlamento, constituyente, 6 años canciller, 1 año vicepresidente. Es eso lo que ya lleva 3 años gobernando, siendo la figura principal del chavismo en el poder. Muy bien acompañado por otras personas que ayudan a esclavizar la nación, como la estructura de oposición que lo sigue vistiendo de democracia, como Diosdado Cabello que ejerce gran poder, como la estructura militar del alto mando corrompida que forma parte de distintos carteles vinculados al narcotráfico. El asunto es que están allí, siguen allí y van a seguir allí hasta que el venezolano no pida libertad y salga a la calle a buscarla. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Por qué no miramos alrededor de Venezuela y vamos a ver que los distintos países que están alrededor tienen la misma estructura que en este momento tiene Venezuela? Estamos hablando de esos países que están tomados por los guerrilleros, son políticos, son los que lo apoyaron a él. Estamos hablando de gente que no podemos decir que son personas que razonan. Ellos no están razonando. Porque si razonarían, es imposible mentir tanto, es imposible avasallar a tantos millones de personas porque lo están viendo. Que lo que ellos proponen no tiene ningún resultado, ni da resultado económico, ni da resultado a la población. Ellos lo que son gente inconsciente, pero esos son malandras que no le importa lo que esté pasando, porque ellos saben que está manejado por el narcotráfico. Nicaragua lo mismo. Profesor, Y muy yo creo triste, muy triste te voy a hay decir, México está manejado por el narcotráfico y se le viste de democracia. Entonces estamos viendo que lo que ustedes tienen alrededor, lamentablemente, y esto no es porque yo esté hablando mal de México, no. La DEA, el director de la DEA acaba de decir que el presidente fue elegido por el narcotráfico. No es una opinión mía porque no tengo esa capacidad de estar observando, pero sí la DEA, el exdirector, dice que en México fueron muchos de los políticos, inclusive el presidente fue elegido por ayuda económica del narcotráfico. Ahora, tú dime una cosa, ¿qué podemos esperar de esta gente si va a ayudar a Venezuela si ellos también están en el narcotráfico? Esto es una payasada. Esto para mí, y lo vimos el otro día en la reunión que tuvimos de la OEA, en donde nadie habló más que lo único que hablaron fue México, el único que habló fue Venezuela, que fueron muy inteligentes lo que hicieron, y a su vez fue Bolivia y fue Nicaragua. Estamos hablando de países corruptos completamente, con dictadores y con delincuentes. Ahora yo vamos a preguntar, ¿tú quieres que nombremos otros países? ¿Qué pasó con Brasil? No, ahí lo tienen al lado. Brasil, un país, uno de los países más prósperos y en el mundo, con una economía, le hicieron pedazos. Claro. Para eso llegó Lula al poder, para hacer pedazos a Brasil. Fernando Enrique Cardoso había dejado un país encaminado hacia el desarrollo, convertirlo en el lugar que tenía que ser, en esa octava economía mundial, en ese gran tutor de América Latina, y llegó Lula a destruirlo. Ahora, y llegó de manera consciente. Ahora, fíjate bien. ¿Quién fue el único país que habló algo? Fue Uruguay. Uruguay Sí. Fue Paraguay. el único. Paraguay. Paraguay, perdón.
Bueno, lo de Paraguay es un problema casi que personal con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, cuando fue depuesto el cura apóstata Lugo, cuando Lugo era presidente de Paraguay y fue depuesto por las leyes paraguayas, por la cantidad de arbitrariedades y salvajadas que estaban cometiendo, Nicolás Maduro fue allá a organizar un golpe de Estado para poner de nuevo a Lugo en el poder. Nicolás Maduro fue grabado reuniéndose con diputados y senadores, repartiendo dinero, estableciendo alianzas extrañas para poder reponer a Lugo en el poder. Entonces la decisión de hoy del gobierno de Paraguay, encabezado por Cartés, es casi que personal, es más visceral que estructurada de respaldo hacia Venezuela. Lo que está haciendo Cartés es pagándole con la misma moneda a Maduro lo que hizo. Cartés de manera institucional está diciéndole al mundo la verdad, porque hoy puede decirla, porque simplemente nadie le perdonaría al gobierno paraguayo, ningún paraguayo hoy le perdonaría a su gobierno que no hiciera otra cosa, porque vivieron en su tierra la intromisión salvaje del chavismo y en ese momento protagonizada directamente por Maduro cuando ejercía como canciller de Venezuela. Sí, pero por eso te dice, estamos viendo, y fíjate cómo se las vengan, le están pidiendo a Maduro que en 10 días el Estado paraguayo pague su deuda que tiene de 287 millones que le debe a Venezuela. Le está dando 10 días para de esta manera pagar lo que ellos hablaron en la OEA. Sí, mientras estuvo Lugo en el poder, Venezuela, como cada uno de los países donde se iban incorporando miembros del Foro de Sao Paulo, Venezuela dio una serie de créditos blandos e inmensos regalos para mantener a esos gobiernos presos dentro de la órbita del chavismo, presos dentro de la órbita castrista, y esos gobiernos eran felices mientras esos eran sus títeres, mientras sus títeres ejercían poder. Pero cuando el signo cambia, las cosas cambian. Ahí Venezuela deja de ser ese gran hermano mayor, el cual simplemente perdió todo por dárselo a los demás, para convertirse en el vampiro que viene a reclamar lo que es suyo. Lo que es suyo para simplemente perderlo, porque en realidad no llega para nada, la población venezolana no llega para nada hacia el desarrollo del país. Lo único que se hace es perderse en el robo, en la manipulación, en el engaño. Profesor, hoy nosotros estamos viviendo, hoy el mundo conoce la tragedia humanitaria que estamos viviendo. Sabe que en el país hay hambre, sabe que en el país se muere la gente de cualquier tipo de enfermedades. Sabe que hasta en economía por cualquier lado somos noticia. Todos los días una línea aérea decide no volver a hacer vuelos en Venezuela. Venezuela está perdiendo aquella facultad que estaban haciendo hace poco, que éramos los balseros del aire. Ya no va a quedar alas para poder salir de Venezuela, para poder huir a Venezuela. Cada vez se acerca más un nuevo Mariel, me imagino yo, que será lo que nos tocará pasar si no ponemos fin a esta desgracia. Pero esa tragedia humanitaria que hoy vivimos no es nueva. El Monseñor Dupuy, que era el nuncio apostólico de Roma para el año 2003, aquí en Venezuela, poco antes de irse calificó la situación de Venezuela como una tragedia humana. Y estamos hablando del 2003. El mundo le parecía simpático Chávez. En el 2003 Chávez había hecho ya desastres en el país, había acabado con toda posibilidad de desarrollo. Es en el año 2003, ya en 2002 ya el venezolano había salido a las calles a ponerle fin a esta desgracia, pero el mundo decidió acompañar a Chávez en su locura, esa mafia intelectual que no es solo venezolana, sino y va más allá de la latinoamericana, es global. Recuerdo en aquel tiempo personajes que para mí son total y absolutamente reprochables en todo sentido, como Saramago, vivía alabando la gestión de Chávez. Entonces, imagínense lo que causa en el mundo la influencia de un hombre de la estatura intelectual de Saramago, de la estatura intelectual de un premio Nobel, lavándole la cara a un genocida comunista como Hugo Chávez. Eso es lo que trajo esa masa intelectual al mundo, un gran escudo protector del crimen que se ejecutaba contra la nación venezolana. Ahora, pues yo por eso te digo que lamentablemente no podemos echar la culpa, digamos, a estos. Alguien les permitió entrar en el país. Sí. Alguien les convenía en ese momento que estuvieran, porque Chávez una vez que fue derrotado no tenían por qué ponerlo de vuelta.
Entonces, Sí. hay alguien que maneja las cosas por abajo, por economía, todo es por economía, no es esto por ser, porque les importe el pueblo venezolano. Y no quiero hacer asociaciones muy tristes. Fíjate que aquí en los Estados Unidos también tenemos nosotros gente que va destruyendo al elector, al dueño del país, como por ejemplo los dos partidos tienen electores o superdelegados que son elegidos por el mismo partido y no son elegidos por los ciudadanos. Y ellos con esos electores manipulan las circunstancias de los convenios que tienen antes de llegar a tomar el poder. Estos superdelegados no los eligió nadie. La señora Clinton tiene 500 y pico de delegados, 586 delegados. Eso lo puso el partido. Ellos no pueden tendrían que ser elegidos por los ciudadanos norteamericanos, no por elegir a qué me conviene darle el título de superdelegado, porque sé que van a beneficiar a las grandes compañías que ya tienen negocios con ellos. Sí, Entonces, le fueron encontrando la vuelta a la gracia que habían dejado los padres fundadores de las elecciones de segundo grado, bien estructuradas. De hecho, encontraron una nueva gracia de cómo va a pasearse eso. por eso te estoy diciendo, ahora ya dejó de ser el ciudadano norteamericano, o es estúpido o dejó de ser estúpido para ser manipulado por los partidos políticos. Por eso en este momento están en desgracia los partidos políticos. La estructura del partido, porque ya no pueden hacer negocio con el 85% y le dejan 3, 4 temas para que entretengan al ciudadano normal. Yo creo que ya no son tan estúpidos para dejarse engañar por los distintos partidos políticos. Entonces, pero resulta que esos que hicieron tantos millones no están queriendo al pueblo norteamericano, lo están explotando en este momento. No pueden tener 2 trabajos, no pueden pagar la renta. Y después, ¿quiénes van a ser los culpables? ¿Los intelectuales? No. Las propias grandes compañías son los culpables, los propios bancos son los culpables, la propia gente que supuestamente tendría que apoyar y cuidar en casa, no lo están haciendo. Le están esquilmando al pueblo norteamericano. No hay gente que en su vida útil no se quede sin trabajar y los bancos le sacan las casas. Entonces uno te puedes enfermar porque para irte a un hospital tienes que pagar por un solo análisis $15,000. ¿Quién tiene $15,000 para pagar para cualquiera de tu familia que se enferme? Te esquilman los ahorros. Eso no tiene sentido. Por eso te pregunto a ti. ¿Tú que tienes esperanzas que haya otros dictadores de Latinoamérica que van a apoyar esta situación? Y acá no hay que apoyar la situación. Acá lo que hay que sacar es... Yo nunca he tenido mayor esperanza en la comunidad internacional, siempre he sido bastante cruel con ella. Yo creo que cada uno de los países vela por los intereses, los gobiernos velan por sus intereses de turno, y la responsabilidad de cada país, achacársela a un pueblo, no, va en base a quien está en la gerencia de ese país, pues en la administración de ese país. Y Chávez, el chavismo ha sabido manejar muy bien los intereses de cada uno de los países. Ya está estudiado. Tanto económica, sí, nosotros no somos un área de experimento, nosotros somos el resultado de muchos experimentos. Todo este proceso neocomunista es un éxito a la destrucción, en el control de las sociedades, porque eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Ese es el objetivo es destruir, no es otra cosa, el objetivo es esclavizar, no por eso dejan de ser eficientes, han demostrado su eficiencia en ese arte. Entonces, al tener eso claro, podemos determinar que va muy bien en lo que están haciendo, de que en el cumplir sus metas lo van haciendo a la perfección. Entonces, por supuesto, la comunidad internacional se pliega y vive en base a sus intereses. Eso es así, punto. Negarlo, no tenemos que vivirlo para entenderlo. Simplemente esa es la realidad. Por eso, mi querido, estamos haciendo todo lo posible para que se pueda tomar conciencia. Tú estás peleando de todos lados,
Nos están llamando de todos los lugares. Hace un ratito Jenny te ha llamado porque tenemos una comunicación también de Europa, de venezolanos en Europa. Y yo te puedo asegurar, menos mal que hay gente que piensa y que de alguna manera podrá tejer que Venezuela llegue a poder, primero, a sacar a este que tiene adelante, pero después es muy difícil barrer todo lo que tienen acumulado, el poder que tienen ahí. Porque los propios que están en el gobierno, tú no puedes echar a todos. Los que están en el gobierno son camaleones, se manipulan como cualquier otra cosa mientras que le des el dinero, que le des dinero a ellos, igual que las Fuerzas Armadas, lamentablemente. Entonces, va a ser la pelea, yo no sé, va a ser desigual, pero esperemos a ver cómo se va a ir desarrollando. Supongo que ahora quieren que vayan a poner de vuelta a los diputados que no les permitieron entrar. ¿Qué hay sobre eso? Bueno, eso es una oferta que acaba de poner en la mesa de nuevo el presidente de la Asamblea Nacional. Profesor, es inútil. Es simplemente más circo. Fíjese, pusieron al país a discutir, estos tipos son geniales, pusieron al país a discutir entre los que, en este sector de la oposición se puso a discutir entre los que quieren revocatorio o los que quieren la Carta Democrática para impulsar el revocatorio. Es decir, han logrado el colmo del absurdo y la gente se empieza a discutir en eso. Se ponen a discutir sobre quién es el líder de la lata vacía, que llaman oposición, si es Henry, si es Leopoldo, si es Caprile, o María Corina. Se ponen a discutir sobre algo que no existe. Y hacen que el país siga mirando, hacen que casi todo un país se quede como el bobo que mira el dedo cuando se le está señalando el sol. El sol es esa libertad y es hacia donde se tiene que mirar, y dejen de mirar el dedo, dejen de seguir siendo unos tontos manipulados por una estructura que está allí para eso, para hacer que usted se adormezca, para hacer que la sociedad pierda el norte, y es allí donde vamos a lograr nosotros el verdadero cambio, cuando el venezolano común entienda que hay todo un aparato que es un circo, que es una gran pantalla para su entretenimiento, que lo hace discutir cosas tan banales como esa, profesor. El espectáculo amorfo que se vivió en la OEA, que se va a repetir, que simplemente es una nueva mezcla de lo ya vivido. Usted lee un momento el informe Almagro y se da cuenta de que en ningún momento hay se señala de que Venezuela no pertenece rechazó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cosas tan válidas, tan importantes como esas no están allí. Y después lee el proyecto de acuerdo vergonzoso donde en el punto 2 se deja muy claro que vamos a seguir respaldando la Internacional Socialista y el esfuerzo inmenso que hacen personajes como Zapatero, Leonel Fernández. Por Dios, es una vergüenza. Y eso es hacia donde ponen a discutir a la sociedad. No, la sociedad tiene que discutir, tiene que dejar de ver el dedo y ver el sol. La sociedad tiene que avanzar y tiene que dejar atrás todo eso. Y en el momento en que deje atrás a eso, por supuesto que el país del mañana va a tener que arrastrar con mucho lastre. Muchas de esas cosas que hoy le ha hecho daño al país van a tener que seguir conviviendo con nosotros mañana, pero conviviendo con nosotros mañana. Eso no necesariamente forma parte de la construcción del mañana. La construcción del mañana tiene que basarse en responsabilidad, tiene que basarse en desarrollo, tiene que basarse en libertad y tiene que basarse principalmente en la idea de asumir las responsabilidades como venezolanos. El daño que le hemos hecho a Latinoamérica, a Hispanoamérica, con lo que está sucediendo en Podemos, hasta lo que sucede en Grecia, el daño que le ha hecho Venezuela con su dinero, la responsabilidad que tenemos cada venezolano con el hambre del venezolano hoy, que ha sido utilizado su poder económico para sustentar toda esta barbaridad. Esa responsabilidad la tenemos nosotros, por no haberle puesto fin a lo que estaba medrando a Miraflores, a lo que está medrando a un Miraflores. Y es allí donde nosotros cambiaremos a la sociedad, cuando entendamos que la libertad es nuestro primer avance y cuando la Venezuela de mañana siembre sus cimientos en la responsabilidad que tenemos cada venezolano para con nuestro país. Mi querido Alejandro, tú sabes que siempre estamos al lado tuyo y podemos seguir conversando y yo creo que esperemos que novedades tengamos la semana que entra, porque esto es como un circo, todos los días tenemos cosas raras para entretener, para hablar,
y lamentablemente poco resultado. Hay una cosa importantísima, profesor. Estamos entrando ya en una zona altamente de riesgo como nación. Estamos entrando en un lugar realmente peligroso como sociedad, como nación, como país. Estamos entrando en un lugar donde el desespero de la sociedad va a hacer que ese tic-tac que ha venido siendo controlado pueda desbordarse, y ante una ausencia de liderazgo totalmente planificado por el gobierno, esta generación de liderazgo pusilánime que no tiene ningún tipo de forma, que no tiene fondo, que simplemente es una payasada, siga dominando a la sociedad, en este momento tan peligroso, en esta franja, en esta zona de desesperación antes de la total sumisión, que es el programa del régimen, Venezuela puede vivir momentos realmente peligrosos y necesitamos la atención de esa sociedad, de ese mundo que despertó y que está entendiendo la realidad, la tragedia humana que vive Venezuela desde el principio de la llegada del chavismo. Gracias por informarnos qué está pasando dentro de Venezuela, y tienes todo nuestro aprecio y nuestro cariño para acompañarte. Un abrazo grandote, igual que a todos los que están llamando de todos los lugares del mundo. Te voy a repetir que las listas son impresionantes. Los listados, estás hablando de 300, 400 personas en el momento que estás hablando, y esas 300 personas están repitiendo, nosotros tenemos los listados, otras 10 personas, no sabemos realmente hasta dónde llega esta charla que tenemos. Es impresionante el resultado que en un momento propusimos contigo, y tú lo propusiste, te está dando un resultado enorme en cuanto a difundir ideas o conceptos. Se está logrando de manera enorme. Así que un abrazo grandote y cuenta con nosotros siempre. Muy buenas noches, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti. El profe Morales se toma un café y enseguida regresa para seguir acompañándonos hasta las 6 de la mañana por Actualidad Radio 1020 y 1040 AM.